Ahí está. Bueno. Bueno, si vemos que se corta acá, seguimos la otra máquina y le ponemos grabar en la otra máquina. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Ah? Mirá, la semana pasada estuvimos viendo un poco el tema de rendimiento de los colectores solares para poder calcular y dimensionar la potencia que, que tendría que tener una instalación para poder alimentar una cierta cantidad de consumo, ¿sí? En ese sentido, o sea, si tenemos una vivienda, vamos a poder, a partir de algunos cálculos básicos, dimensionar los consumos precisamente de esa gente a partir de datos estadísticos que hay sobre el consumo de personas, que eso estaba en las primeras filminas, que es así, creo que esa clase quedó grabada y ya la subí a internet, en donde se indicaban cuáles eran los consumos de energía, de agua caliente para diferentes, bueno, diferentes lugares o aplicaciones, como puede ser, uno puede ser el tema de una vivienda, otro muy distinto es para un hospital o para un restaurante. Entonces, en todos los casos siempre se estima un consumo de agua aproximado por persona por día, ¿sí? Entonces, si sos un restaurante, vas a establecer, bueno, yo voy a recibir 50 personas al día o espero recibir 50 personas al día. Entonces, a partir de ahí tenés un valor promedio del consumo de agua y con eso podés tirar una idea general de cuánto volumen de agua necesitas acumular. Entonces, a partir de ahí empezás el dimensionamiento del tanque de almacenamiento, ¿sí? Eh, bueno, vamos a eh, eh, vamos a ir directamente al grano, a presentar la producción que yo empecé la semana pasada. Y bueno, la idea sería avanzarla medianamente rápido. La semana pasada estuvimos viendo mucho la parte dimensional de los cálculos para poder entender cómo, de dónde surgen estas ecuaciones que vamos a utilizar y poderlas comprender más fácilmente para poder trabajar con ellas, porque la idea es que podamos trabajar con ellas. No, no de forma, no vamos efectivamente a usar las fórmulas, pero sí vamos a necesitar entender una tabla de Excel que es a la cual le vamos a ingresar los valores que tengamos de nuestros colectores y los datos que nos den nuestros consumidores o nuestros clientes del consumo de agua que van a tener, para entonces a partir de ahí poder dimensionar los consumos. Tengamos en cuenta que no es lo mismo una familia que consume agua de forma muy consciente, quizá familias que viven en el campo y demás, que en general hacen un uso mucho más racional del agua, que familias que viven en la ciudad y que a lo mejor no están acostumbradas a adaptar su consumo de agua bueno, a recursos más limitados, ¿sí? Bueno, voy a mandar la presentación. A ver, vamos a poner esto a presentar. A ver, ¿qué es lo que se ve ahí? Hola, profe. Se dice potencia útil en el colector solar. Bien, buenísimo. O sea que ya se está viendo la presentación. Sí. Bueno. Genial, entonces. Bueno. Bien, ese es, a ver, acá arrancamos, ¿sí? Este es el colector solar, el cual vamos a tratar
de dimensionar en sus partes, ¿sí? En las partes del colector, los sistemas. ¿El cursor se ve cuando lo muevo? ¿Se ve? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, sí, ahí se ve. Para más o menos irlos haciendo un mínimo seguimiento. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy Vanina, Vanina Delgado. Vanina Delgado. Bien. Dale, buenísimo. Bueno, justo ahora yo, por ejemplo, Ahí no puedo. ¿Cómo? que ahí se conectó Facundo Parrinelo, profe, y dice que no tiene micrófono. Bueno, bueno, gracias. Gracias por comentarme lo que ponen en el chat, porque bueno, se me complica un poco acceder mientras estoy acá con la filmina. Pero bueno, gracias. Ujú. Bien. Eh, bueno, ahí tenemos entonces las partes en general que componen un sistema solar térmico y son las que vamos a evaluar y tratar de dimensionar en nuestro cálculo, ¿sí? Bueno, para eso vamos a necesitar ver si vamos a estar hablando de un sistema de termotanque solar compacto o split, o digamos, también le podemos llamar un sistema solar termosifónico, o, ¿se acuerdan cuál era la otra forma de sistemas? ¿Se acuerdan que habían dos alternativas, los sistemas compactos o termosifónicos? Y la otra forma, ¿qué era un sistema termosifónico? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien recuerda? Cuando hablábamos de termosifónicos, ¿de qué hablábamos? Es un sistema abierto, profe, que trabaja con la presión atmosférica. Bueno, ese sería, no, sería un sistema eh, a presión atmosférica, está bien. Es una alternativa también de sistemas en los cuales lo que tiene que ver es si tengo un tanque elevado o si tengo una cisterna. Cuando tengo una cisterna, lo que ocurre es que yo tengo que poner un equipito de bombeo para mandar el agua al tanque que está elevado. A ver, voy a abrir la filmina para que la tengamos de apoyo también mientras charlamos los diferentes temas que vamos a ir charlando. Eh, pero bueno, en definitiva, ustedes tienen la presentación esta que estamos viendo justo ahora, ¿ah? Yo se las pasé la semana pasada, ¿puede ser? ¿La tienen ahí en el grupo? Se las mando nuevamente igual. ¿Sí? Sí, Eh, profe, la mandó la semana pasada. bueno, buenísimo entonces. Eh, sí, pues justo ahora estoy viendo que no la tengo. Bueno, igual ya la saco, ya la voy a sacar en PDF, así se las mando. Eh, bueno, ¿qué les iba a decir? Entonces, cuando tenemos cuando tenemos un sistema de baja presión, lo que vamos a tener es esto que les voy a pasar a mostrar. A ver, no, esta no es la presentación. A ver, ¿cuál era? A ver, esta. Bueno, los logos, le debo los logos del Insutec en esta presentación, ya se los voy a cambiar y se los voy a compartir con los logos correspondientes. Eh, pero quiero entrar a lo que estamos hablando. A ver, bien. Ah, se me va a complicar un poquito. ¿Les molesta si les mando por WhatsApp la imagen No, y, profe. y- y la van mirando por ahí? No sé si tienen la posibilidad de ir mirando a ambos lados e irme siguiendo cuando les digo, bueno, miremos tal imagen.
en el celular o en el WhatsApp web y cambiar a la presentación cuando sigamos hablando, porque si no tengo que cerrar esta presentación, abrir la otra y todo puede fallar, ¿vieron? Sobre todo la grabación, que es lo que no quiero que falle. Así que bueno, miren, ahí les voy a mandar dos fotos, ¿sí? Fíjense, en una tenemos un sistema, la primera, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tipo de tanque tenemos? Bueno, no les voy a preguntar. Ahí tenemos un sistema en el cual el agua fría está entrando por abajo, ¿sí? Sí. ¿Se ve eso? Bueno, eso Sí. significa que tenemos un sistema en el cual no tenemos claramente en esa vivienda un tanque elevado, sino que tenemos una cisterna probablemente enterrada, en la cual le ponemos una bombita y le mandamos el agua a presión para que suba hasta el tanque y baje nuevamente a los consumos de la vivienda. ¿Se ve? Ujú. ¿Pueden verlo? Sí, profe. Bueno, bueno, si no, lo vamos a... El resto no sé si me está pudiendo seguir. Vamos a dejar de presentar pantalla y voy a empezar a presentar todo. A ver si puedo ponerle todo. Toda la pantalla. Chao. Compartir. Bien. Profe, ahí Parrinelo le está contestando por el chat. Por ahí lo que va. A ver. No, profe, termosifónico, sí, profe. Bueno, está bien. Bueno, entonces, vamos ahí, les comparto toda la pantalla, así es mucho más fácil y más dinámico, directamente. Entonces, acá estábamos viendo recién, perdón, en esta otra gráfica, ¿sí? Acá estamos viendo cómo hay un sistema. ¿Se ve ahí lo que estoy mostrando? Sí. Perfecto. Bueno, entonces acá estamos viendo un sistema en el cual tenemos el tanque enterrado y una bombita para mandar el agua al tanque del termotanque solar. En este caso tenemos un sistema que es termosifónico. ¿Por qué termosifónico? Porque decíamos que era termosifónico cuando el tanque elevado, el tanque de acumulación de agua y por donde va a circular el fluido caloportador del circuito primario, está por encima del colector, ¿sí? En este caso, el tanque está por encima del colector, por lo tanto, el fluido caloportador sube naturalmente hacia arriba al calentarse con el sol, ingresa al termotanque y entrega su calor, el calor que recibió del sol. Y baja nuevamente, ¿sí? Entonces se genera este circuito cerrado de forma natural. Yo no necesito ningún equipo de bombeo, ¿sí? En este otro caso, bueno, esto es un sistema termosifónico precisamente por eso, porque no necesito un equipo de bombeo para que el agua circule por el colector solar, sino que lo hace de forma natural, por convección natural o en régimen termosifónico, que se llama, ¿sí? Después tenemos, bueno, fijémonos acá, tenemos entonces, por un lado, un sistema termosifónico y por otro, tenemos que decir que es un sistema de alta presión, porque acá yo voy a haber tenido que poner una bomba de agua, ¿sí? Al poner una bomba de agua, fuerzo el fluido a subir. Pero eso que hace también que yo acá en el tanque tenga presiones mayores, tenga que resistir con el tanque presiones de agua mayores que si yo tuviera acá un tanque elevado. Si yo acá tuviera un tanque elevado, la presión de columna de agua que me genera el tanque elevado no es mucha, es poquita. Entonces, yo puedo poner un tanque con chapas más finitas. Como en este caso yo tengo un sistema de bombeo y tengo que ponerle chapas más gruesas al tanque para que resistan la presión que me va a hacer la bomba de agua.
Y entonces yo digo que es un tanque de alta presión, ¿sí? Ahí está, o sea, estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Por un lado es termosifónico, y por otro lado, termosifónico por cómo es su circuito primario, y por otro lado es un equipo de alta presión, ¿sí? Por precisamente el hecho de que tiene un sistema de bombeo. Si vamos a esta otra imagen, tenemos un sistema termosifónico también. ¿Por qué? Porque tenemos los tubos de vacío que tienen que son un colector un colector solar, ¿sí? Cada uno de ellos es un colector solar en sí mismo. Y entregan, al calentar el agua, el agua ingresa a estos tubos, por ejemplo, suponiendo que es un sistema directo, ¿alguien recuerda qué diferencia había entre sistema directo e indirecto? ¿Alguien recuerda? Habíamos dicho que bueno, ya lo vemos enseguida. Entonces, tenemos el régimen, en este caso, digamos, termosifónico. ¿Por qué? ¿Por qué dijimos que era un régimen termosifónico? Que lo acabamos de decir. ¿Me van siguiendo más o menos o no? Sí, profe. ¿Por qué dijimos que era termosifónico? ¿Qué es lo que Porque no pasaba para que fuera termosifónico? necesitaba de una presión de algún aparato extra para que circulara el agua caliente por el termo, por Por el el circuito. colector. Bien, Claro. por el colector. Precisamente, claro, siempre que tenemos el tanque por encima del colector, ¿sí? Es Sí, un sistema de régimen termosifónico, porque naturalmente el agua se va a calentar en el colector y va a subir hacia el tanque. Y el agua que esté más fría va a descender por los tubos para calentarse. Entonces, se genera un circuito cerrado de forma natural y no necesito ponerle ningún equipo de bombeo. Entonces, este también, podemos decir, es un equipo termosifónico, pero fijémonos, tenemos el tanque elevado en este caso. Por lo tanto, la presión que va a recibir el termotanque solar por la columna de agua que tiene encima es poca, ¿sí? Vamos a estar hablando de 0,1, 0,2, 0,3 como mucho eh, kilos por centímetro cuadrado, lo cual es muy poco y no va a generar ningún problema sobre el tanque. Tener en cuenta también que por ser un sistema de tanque elevado, la presión, o sea, esto nunca va a poder realizarle más presión al termotanque solar que esta columna de líquido. No hay forma que se presurice más este termotanque. No puede pasarle nada que haga que se presurice más. Entonces, eso me garantiza a mí que la presión que va a resistir este tanque va a ser poca y yo puedo poner un tanque de menor espesor de chapa, lo cual me retribuye en menores costos, ¿sí? Esto también viene siempre asociado a, bueno, puede no ser estrictamente un equipo de venteo, pero lo normal es que sí lo sea. Siempre le vamos a poner a estos equipos de baja presión, que se les llama de baja presión porque precisamente no pueden resistir alta presión estos tanques, se les va a poner un tubo que va a llegar hasta el nivel máximo, fíjense, del tanque, ¿sí? ¿Esto para qué? Para que cuando el agua acá, qué sé yo, se corta la luz el agua de red y la gente empieza a consumir agua, acá el nivel empieza a bajar del tanque. Bueno, por vasos comunicantes todo esto está conectado. Por lo tanto, empieza a bajar el nivel acá también. Cuando vuelve el servicio de agua, esto vuelve a llenarse, este tanque, y vuelve a subir. Pero no va a subir más que esta altura, ¿sí? Porque acá tenemos un flotante
que va a evitar que el agua, cuando llega a este nivel, corte el llenado de este tanque. Entonces, este venteo, lo que se hace es se le da un poquito más de altura que el nivel del tanque, de forma de asegurarnos que todo acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Va a calentarse el agua de este tanque. Si se calienta y se generan vapores, bueno, esos vapores van a poder salir por acá sin problema. Otra cosa, si el agua normalmente viene con un poquito de aire en la cañería, ese aire cuando se calienta a veces puede perder solubilidad y por lo tanto, solubilidad en el agua, digamos, y por lo tanto tiende a escapar del agua. Y si tiende a escapar, yo necesito poderlo sacar del tanque. Bueno, para eso tengo este venteo también que se llama, para poder facilitar todo eso, ¿sí? Entonces, este venteo cumple varias funciones. Cumple la función de regular y de mantener por vasos comunicantes lleno este tanque con la misma presión que el tanque de agua y permite también que escapen los gases de la evaporación de agua, el vapor de agua, cuando ese agua se calienta de más, y permite que escape también el aire que viene en dilución en el agua cuando el agua se calienta. Entonces, bueno, es muy necesario el venteo en un sistema de termotanque solar de baja presión, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de termotanque solar de alta presión, no tenemos ese venteo. ¿Por qué? Porque si yo acá le pongo un cañito, que ese venteo que veíamos acá es un caño que está conectado al circuito de agua de este termotanque y que está abierto, simplemente está abierto a la intemperie. Le ponen el codito nada más para que no entre la lluvia y está abierto a la intemperie. Entonces, todo lo que pasa acá, todos los gases que se generan en el tanque pueden escapar fácilmente. En este caso, si yo le pusiera ese cañito, ¿qué es lo que pasaría? La bomba detecta que, o sea, la bomba empieza a bombear hasta que alcanza una presión en el circuito, porque, por ejemplo, está esta cañería cerrada, está la canilla de agua caliente cerrada, entonces la bomba empieza a bombear y ve que se empieza a juntar presión en la cañería, en toda la cañería, en el tanque y demás, llega hasta un nivel que uno le configura de presión a esa bomba y corta. Si yo acá le pongo un cañito abierto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a salir el agua por el cañito y no va a llegar nunca a la presión que tiene configurada la bomba. Y entonces tengo un desastre. Tengo que empieza a caerme el agua en el techo. Entonces, el tema del venteo para este tipo de equipos no es posible. En este tipo de equipos, si queremos retirar el aire, este que decíamos que está en dilución en el agua y que al calentarse ese agua se disocia del agua, se separa y entonces empieza a generar acá dentro del tanque, va a empezar a generar una cantidad digamos, una burbuja en esta parte. No queremos que pase eso, entonces vamos a tener, acá no está dibujado, porque esto es esquemático, pero acá vamos a tener que ponerle un equipito de venteo, que ya vamos a ver cómo es, y permite que ese aire escape sin que se nos escape el agua, y vamos a ponerle también, para cuando esto empiece a calentarse en pleno verano, la familia se fue de vacaciones, no hay nadie consumiendo agua, y esto le entra el día, el 1 de enero, el 2 de enero, el tercero, el cuarto, no hay nadie consumiendo agua, esto empieza a levantar temperatura, el agua empieza a hervir acá. Entonces, si el agua empieza a hervir, ¿qué pasa? Al hervir se genera presión. Si vos tenés la canilla cerrada, esa presión no puede escapar, se termina arruinando el termotanque, se junta presión y se revienta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner acá también una válvula de sobrepresión. Cuando se alcanza una presión configurada en esa válvula, la válvula abre y libera los gases de escape. Esos gases van a ser vapor de agua en este caso. ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Se entiende más o menos lo que estamos hablando o Sí, estamos hablando bueno. Sí, profe. de naves espaciales, ¿no? Eh, bueno, No, profe. bueno, entonces, volviendo acá, ¿sí? Perdón, volviendo acá. Entonces, tenemos diferentes tipos, como estuvimos viendo, de tanques, de colectores. Vamos a tener sistemas compactos, los otros sistemas que ahora vamos finalmente a donde quería llegar. Eh, entonces decíamos, teníamos estos que eran de régimen termosifónico, ¿sí? Y estos que son de régimen forzado, que se le llama, ¿sí? Acá aparece de régimen forzado. ¿Qué vemos en el de régimen forzado? Fíjense que el tanque no está arriba del colector como veníamos teniendo, sino que el tanque se lo ubica en otro lugar y por lo tanto, para que acá cuando le empieza a dar el sol a este panel solar, el agua se calienta, tiende a subir y se queda acá, se queda estancada acá en este punto, no puede seguir subiendo. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que poner? Poner una bomba circuladora para forzar a ese agua a descender e ingresar al termotanque solar y poder entonces entregarle el calor que he recibido en el colector solar. Lo meto acá al tanque, caliento el agua del tanque y con la bombita este triangulito que se ve acá, adentro de un círculo, es un dibujo esquemático que indica que acá va una bomba de circulación de agua, ¿sí? Entonces genera esta circulación en el circuito. Bien, entonces acá vemos que tenemos un sistema de régimen forzado. Cuando hablamos de régimen forzado, fíjense, vamos a tener que siempre colocar una bombita en el circuito primario, ¿bien? Bueno, entonces, yendo acá, veamos que acá aparece la misma bombita en el circuito primario. Bueno, todo esto lo que nos permite es ver diferentes alternativas. Vamos a tener sistemas solares térmicos en donde el intercambiador está directamente adentro del tanque de acumulación, como era precisamente este sistema. Fíjense, acá tenemos ese serpentín, que es así, que es el intercambiador y está dentro del termotanque solar, que es lo más convencional que se haga, ¿sí? Sin embargo, bueno, en este dibujo, perdón, es esquemático todo y acá nos indica la situación más compleja, digamos, no la peor, pero la más compleja, en donde tendríamos un intercambiador de calor fuera del tanque y que hace circular con otra bomba el fluido acá entre esto y esto, ¿sí? Bueno, y finalmente vamos a tener que dimensionar el tanque. Tenemos que dimensionar todas las partes de esto. Tenemos que dimensionar el diámetro de la cañería, tenemos que dimensionar la bombita que vamos a instalar, tenemos que dimensionar la cantidad de colectores solares, tenemos que dimensionar, vamos a tener que incorporar las válvulas de seguridad que estuvimos hablando recién. Tenemos que poder entender todo esto, que es una lógica que no es complicada, pero bueno, hay que masticarla a esa lógica, digamos. Hay que hacerlo, rehacerlo, planteárselo para lograr entender. Bueno, esto lo vimos en la clase pasada, no voy a repetir este tema porque si no no vamos a llegar, porque en esta clase tendríamos que tratar de terminar el sistema, el método de cálculo. Entonces, la potencia útil en el colector, brevemente, va a tener que ver, esto se le llama potencia útil, va a tener que ver con el flujo másico, o sea, la cantidad de agua que circula por el colector, por el calor específico y la variación de temperatura del agua o del fluido caloportador entre la salida y la entrada, ¿sí? Entonces, si yo meto agua al colector a 20 grados y me está saliendo a 30 grados, bueno, yo acá voy a hacer esa resta y voy a multiplicarla por el calor específico del agua, que es un dato,
es un dato que vamos a poder sacar de tablas, y la cantidad de agua, la masa de agua, el caudal de agua que está circulando por ese colector. Y por otro lado lo puedo igualar también al rendimiento, que esta es una de las cosas que vamos a tener que calcular nosotros, y ya lo vamos a ver cómo es, o sea, lo vamos a hacer a partir de tablas, o sea que no hay ningún cuco complicado que resolver, pero bueno, es importante interpretarlo. El rendimiento, cuando hablamos de rendimiento, hablamos siempre de la cantidad de energía, por ejemplo, que yo voy a poder sacar en forma de agua caliente de mi colector, respecto o dividido por la cantidad de energía total, energía solar, que recibe mi colector. Es una medida de la eficiencia de ese colector. O sea, ¿qué tan eficiente es mi colector? Y bueno, lo voy a evaluar a partir de ver cuánta energía le llega del sol a mi colector y cuánta energía efectivamente estoy pudiendo aprovechar en el calentamiento del agua que estoy haciendo circular por este colector. Espero que más o menos podamos haber interpretado de qué se trata la eficiencia o rendimiento. Yo imagino que ya lo han visto en algunas otras materias, pero bueno, por las dudas. Y a esto lo vamos a multiplicar por el área del colector por la irradiancia, que el área del colector claramente va a ser la superficie de la cubierta superior del colector, ¿sí? Y la irradiancia global, que tiene que ver con la potencia en watts que yo recibo del sol por metro cuadrado, ¿sí? O sea, si yo tengo un colector de 1 metro cuadrado, bueno, necesito saber cuál es la cantidad, la potencia solar que yo estoy recibiendo en ese momento para poder hacer esta ecuación. Fíjense que el rendimiento está compuesto de 3 variables. A esta se le llama rendimiento óptico, a esta coeficiente lineal y a este coeficiente cuadrático. Todo esto ya lo vimos en la clase pasada. Estoy haciendo un breve repaso. Y acá tenemos la temperatura de entrada al colector menos la temperatura ambiente. Acá en este otro término, ¿sí? Acá separamos en términos esta ecuación y ¿cómo nos queda? Vamos a tener el primer término, segundo separado por el menos, y acá tenemos el segundo término separado por este otro menos, y este tercer término. En el primer término no hay ninguna otra variable más que el rendimiento óptico. En el segundo término vamos a tener este coeficiente lineal y vamos a multiplicarlo por la temperatura de entrada menos la temperatura ambiente sobre la irradiancia. En el tercer término vamos a tener el coeficiente cuadrático multiplicado por la temperatura de entrada menos la temperatura ambiente al cuadrado. Entonces ahí es fácil identificar por qué este valor se le llama coeficiente cuadrático, porque está en el mismo término que que el elemento este que está elevado al cuadrado, ¿sí? Así que ahí es fácil una regla memotécnica para poder saber cuál es el coeficiente lineal, que es este, y el coeficiente cuadrático. ¿Ah? Bueno, esta no la vamos a ver. Acá fijémonos, esto ya lo vimos también la semana pasada, como teniendo estos 3 coeficientes, ¿sí? El lineal, el óptico, el lineal y el cuadrático, podemos, viendo una relación de temperatura de entrada menos temperatura ambiente, podemos tener una curva, digamos, un salto térmico vamos a poder graficar estas curvas, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos teniendo es el salto térmico entre la temperatura del fluido caloportador a la entrada, ¿sí? Acá cuando hablábamos de T, hablábamos de la temperatura del fluido caloportador a la entrada al colector. O sea que sería en este punto, ¿sí?
acá donde está entrando el fluido caloportador al colector solar. Yo mido acá la temperatura y veo qué temperatura tengo. A medida que el sol le empieza a pegar a este sistema, esto va calentándose y entrega el calor al tanque. Y ya sale con una temperatura, sale menos caliente. Acá va a salir del tanque con una temperatura menor que a la entrada, pero de cualquier forma ya va a ser un poquito mayor esa temperatura que cuando inició, a primera hora de la mañana, que ya se empieza a calentar el circuito. Entonces todo esto va levantando lentamente la temperatura. Entonces a primera hora de la mañana yo acá tengo 10 grados, qué sé yo, o 15 grados, dependiendo de la temperatura ambiente. Entonces esto empieza a calentarse en el día y entonces acá arranco con 10 grados, pasa por el colector, llega hasta 20 grados, sale del colector, entra acá, aporta parte del calor al agua que está contenida acá y sale a 15 grados nuevamente, ¿sí? Y sale y viene por acá, ingresa nuevamente al termotanque, ingresa a 15 grados y ya sale a 25. Entonces ya ingresa acá a 25 y sale a 20. Y sale acá a 20, ingresa acá y sale a 30. Y bueno, se genera esa circulación que va levantando la temperatura de todo el sistema, ¿sí? Entonces, ese proceso en el cual esta temperatura va cambiando, tengo que poderlo evaluar para ver cómo se va a comportar mi termotanque solar a diferentes temperaturas. ¿Y qué va a ser el elemento, cuál va a ser el elemento condicionante para ver, o lo que va a condicionar el funcionamiento de mi termotanque? Y bueno, va a estar condicionado por la temperatura ambiente, principalmente. Si yo tengo un colector solar que están naturalmente puestos a la intemperie, ¿sí? Están puestos en el techo. Y afuera hace mucho, mucho frío, y esto va a calentar el agua, pero va a estar limitado porque de todo el sol que recibe, gran parte lo va a estar perdiendo por conducción, por convección, por radiación, hacia se pasó con el cursor, hacia el exterior, ¿sí? Va a estar perdiendo calor, entonces se hace mucho frío y a mí me va a rendir menos el termotanque. En la medida que no haga tanto frío y me va a andar mejor el termotanque. Y bueno, es un poco lo que vemos acá. En la medida, yo acá tengo una diferencia, una resta, en la cual acá tengo la temperatura, dijimos, de entrada al colector del agua, del fluido caloportador, y se está restando con la temperatura ambiente. Si yo tengo que la temperatura ambiente son 5 grados, por ejemplo, un día de invierno, una mañana fría, y el equipo calentó el día anterior, levantó temperatura, llegó y quedó almacenado durante toda la noche en mi colector solar, en mi termotanque, digamos, quedó almacenado ese calor. Al día siguiente empieza a pegarle el sol, empieza a levantar la temperatura del colector y empezamos a tener que a la entrada del colector, por ejemplo, tenemos 35 grados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que el colector va a tener que calentarse y una vez que imaginamos esta situación, tenemos 5 grados afuera, tenemos el colector, el tanque acá con el agua a 35 grados. Entonces, el agua empieza a calentarse, ¿sí? Acá adentro, porque le empieza a pegar el sol. Para que esto se empiece a circular el agua, ¿qué tiene que pasar? Que acá tiene que calentarse por encima de los 35 grados que tengo acá adentro, para que esto tienda a circular así. Porque si yo acá tengo más calor que acá, y el agua no va a tender a desplazar hacia abajo agua más caliente, eso no va a pasar.
Entonces, si yo acá tengo más temperatura y el agua se va a quedar siempre quieta y estanca acá, no va a haber circulación. Cuando acá empieza a calentarse el colector solar, empieza a subir su temperatura. Cuando llega a temperatura por encima de la temperatura del agua de tanque, empieza a circular el agua acá. ¿Qué pasa? Para que eso ocurra, yo tendría que tener, por ejemplo, acá que llegar a 40 grados, por ejemplo. Yo llegué a 40 grados en el colector y ahí ya empieza a circular el agua y meterse al tanque que estaba a 35. ¿Eso qué significa? Que yo tengo el agua en mi colector, por ejemplo, a 40 grados y la temperatura ambiente a 5 grados. Entonces, sí, suponiendo que sigue a 5 grados la temperatura ambiente. Entonces, ¿qué diferencia yo voy a tener acá? Temperatura ambiente 5 grados, temperatura de entrada al colector, pongámosle que fueran esos 40 grados. Entonces, yo voy a tener 40 menos 5, 35. ¿Qué es lo que pasa? Voy a estar acá, 35 grados. Entonces, dependiendo, estos tres colectores que me aparecen acá, el 1, el 2 y el 3, son tres colectores diferentes. ¿Qué significa que sean diferentes? Van a tener, fíjense, coeficientes muy distintos uno de otro, ¿sí? Que tengan coeficientes distintos va a significar en verdad que son tecnologías diferentes, ¿sí? Estos rendimientos ópticos tan dispares, tan diferentes, lineales y cuadráticos, implican que son tecnologías diferentes. Podemos estar hablando que uno, seguramente, va a ser un tubo de vacío, este va a ser un colector solar de placa plana, probablemente, y este va a ser un colector solar plano sin cubierta. Por ejemplo, los de piscina, que se acuerdan que habíamos visto. ¿Alguien recuerda que lo vimos? ¿O no? Que estuvimos viendo los colectores. Dijimos que este era, acá teníamos colector solar plano, colector de tubos de vacío, y estuvimos viendo, vimos en algún lado, los colectores de piscina también, ¿sí? Que son de estos, así, los tubitos directamente a la intemperie. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Así, los tubos puestos en un techo directamente a la intemperie, sin ninguna protección, sin aislación térmica, sin nada. Si hace mucho frío, estos equipos, y no van a poder calentar agua. Entonces, fíjense cómo en este tipo de colector, que yo les digo que seguramente estamos hablando de un colector para piscina, cuando aumenta el salto térmico, o sea, cuando la temperatura entre la entrada del colector y la temperatura ambiente aumenta ese rango, o sea, en este caso, por ejemplo, que teníamos 40 grados en la entrada del colector y teníamos 5 grados de temperatura ambiente, fíjense cómo me cayó el rendimiento de este colector. ¿Qué rendimiento ven ustedes que vamos a tener para un salto térmico de 35 grados según esta gráfica? A ver, ¿alguien me puede decir? Hola, hola. ¿Están ahí o ya se aburrieron y se durmieron? No, acá estamos, profe. ¿Están ahí? ¿Qué pasó? ¿Se entiende algo o no se entiende nada? Sí, sí, con 35. Sí, igual lo que pasa es que veo la pantalla corrida, no sé si me pasa a mí no. Ay, no me diga. A ver. Pero sí, igual se alcanza a ver el cuadrito, al final no se ve nada más. A ver, a ver, a ver. A ver. Ah, ¿este cuadrito no lo alcanzan a ver bien? Sí, no, después de los 80 grados no se alcanza a ver. Y arriba el coeficiente de la 2 no se Ah, alcanza mira. a ver nada más. Sí, Bueno, igual es pucha. a 35 grados de diferencia, por ejemplo, en el CES, en el colector solar 1, hay un rendimiento Ujú. de 0,50 y 50. Claro, el 0,5 aparece, ¿ah?
Ajá. Bueno, muy bien, muy bien. Vos me has dicho tu nombre, Vanina Delgado. Vanina Delgado. Bien. Bueno, Vanina, perfecto. Eh, ¿Qué significa? Recuerden que siempre cuando hablamos de rendimiento, en este caso estamos hablando de un eje de rendimiento, eh, tenemos que, si por ejemplo nos aparece 0,5, salvo que acá aparezca el símbolo por ciento, si aparece solo, acá como aparece acá, 0,5, nos quiere decir que estamos hablando del 50% de rendimiento, ¿sí? Sí. El 1 va a ser el 100%, y así en todas las otras cosas. Si no, nos tiene que aparecer el símbolo porcentaje, que significaría que rinde un 0,5%, que sería nada, digamos, o sea, Sí, no eso. están dando directamente ese colector. Eh, bueno, fijémonos que esto es lo que pasa para el colector para calentamiento de agua para piscina. Sí. Acá tenemos, por ejemplo, este otro colector, la línea roja, que dijimos que podía ser un termotanque solar, un colector de tubos de vacío. Y acá vemos que para el mismo salto térmico de 35 grados, entre la temperatura de entrada del colector y la temperatura ambiente, vamos a tener un rendimiento que va a rondar el 65%. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que ese 65% quiere decir, bueno, estamos teniendo un buen equipo, ¿sí? Un equipo que está rindiendo bastante bien. Fíjense que acá, en estos rangos de temperatura, lo que pasa en un tubo de vacío y en un colector solar plano es prácticamente lo mismo, no hay mayores diferencias. Cuando ya empezamos a irnos más allá y empezamos a ver que los tubos de vacío andan mejor que los colectores planos. Eso nos permite concluir que cuando hablamos de calentamiento de agua para instalaciones industriales, instalaciones, por ejemplo, para industrias alimenticias que necesitan agua hirviendo, cosas así, tenemos que pensar que la tecnología a emplear va a ser de tubo de vacío, no de colector plano, o en principio no. Habría que analizarlo puntualmente, pero en principio no sería lo más conveniente. Para una instalación doméstica, para agua caliente sanitaria, ¿recuerda alguien más o menos a qué temperatura utilizamos nosotros en la vivienda el agua caliente que tenemos en el termotanque para bañarnos, por ejemplo? ¿Alguien recuerda más o menos la temperatura? Una dudita. Sí, a 42 grados máximo. Bien, 42 grados por ahí. Recordemos nosotros el termómetro cuando nos ponemos para tomar la fiebre y anda entre los 36, 38, 39, si estamos muy mal 40 grados, pero, pero es ese más o menos el rango de temperaturas que el cuerpo humano soporta. Si le ponemos mucha más temperatura y se va a quemar, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta ese número para poder relacionarlo fácilmente a la temperatura del agua que vamos a consumir. Entonces, bueno, si tenemos una temperatura de 40, 45 grados, y va a depender siempre de cuál sea la temperatura ambiente para ver este salto térmico, pero en general podemos decir que para una vivienda, un sistema de tubo de vacío o un sistema de placa plana van a darnos prestaciones similares, o sea, van a poder funcionar cualquiera de los dos. Bueno, acá hay otra gráfica similar y acá vamos a otra gráfica en la cual es el mismo colector, ¿sí? En el cual tenemos que lo vamos a someter a tres irradiancias diferentes, ¿sí? Una irradiancia de 600 watts por metro cuadrado, otra irradiancia de 800 y otra de 1000 watts. Acá estoy viendo que está mal esto, dice 600 watts igual metro cuadrado, no, eso está mal. Tiene que ser, claramente está mal.
tiene que ser, tiene que decir ahí, ¿qué pasó? Esto está cachando. Bueno, ya lo vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, mira, magia. Bueno, acá tiene que ser así, así. Ahí va, listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos ver ahí? ¿Sí? Que vamos a tener las tres, para cada irradiancia. ¿Esto qué significa? Un día que está entre nublado, 600 watts lo vamos a tener cuando tenemos esas nubes finitas en el cielo que vuelven un poco más sombrío el día, pero igual es un día claro, es un día igualmente bueno. Eso va a darnos a nosotros una irradiancia aproximadamente de 600 watts por metro cuadrado. 1000 watts es un día a pleno sol, ¿sí? Día de mucho, mucho sol. Y bueno, 800 va a ser una situación intermedia. Entonces, acá viendo la irradiancia, la cantidad de energía que estamos recibiendo por segundo sobre el plano del colector, vamos a ver que el colector va a comportarse de diferente forma según la irradiancia. El mismo colector, el mismo placa plana que yo puse en el techo, si tengo un día de mucha radiación, va a cumplir esta curva de rendimiento. Si tengo un día de poca irradiancia, voy a tener esta otra curva de rendimiento. Bueno, finalmente llegamos a donde queríamos llegar, que sería el método F-Chart, ¿sí? Este método, que es una tabla, básicamente, una tabla que yo les voy a pasar, una tabla de Excel, lo que nos va a permitir es dimensionar qué volumen de tanque, qué cantidad de colectores voy a necesitar para poder cubrir los consumos de agua caliente que tenga una vivienda, un complejo de viviendas, no sé, un hospital, lo que fuera. Entonces, fijémonos un poco ¿qué nos da? Bueno, calcula la fracción solar de una instalación de calefacción y producción de agua caliente mediante colectores solares planos, ¿sí? ¿Qué significa? Bueno, colectores solares planos también puede ser tubos de vacío, ya vamos a ver que puede aplicarse a otras tecnologías también. La aplicación lo vamos a incluir, lo vamos a aplicar únicamente a sistemas solares de agua caliente en base mensual. O sea, este sistema nos permite a nosotros calcular la cantidad de agua caliente que necesitamos producir para abastecer los consumos de agua de una vivienda, como dijimos demás, pero a lo largo de todo el mes. No podemos hacerlo para un día en particular. Porque ya vamos a ver que usamos datos de entrada, nosotros le damos datos a este sistema promedio, le damos datos promedio de consumo de agua de una familia, que va a variar si un día, no sé, alguien decidió tomarse un baño de inmersión, y bueno, si se tomó un baño de inmersión y ya salió de la media, del valor promedio, y ya el sistema no se va a comportar como uno lo estaba previendo que se comportara, y que uno calculó su funcionamiento de forma común. No podemos, esto es un cálculo aproximado que nos permite generar un dimensionamiento. No podemos evaluar para un dimensionamiento todas las condiciones a las cuales va a estar sometido este sistema durante su vida útil. Entonces, vamos a usar todo lo que sean datos promedio. Y por ese hecho de usar datos promedio, es que vamos a poder calcular a nivel promedio lo que va a pasar en un mes, ¿sí? En el mes de junio, en el mes de diciembre, en el mes de septiembre, en el mes de octubre.
vamos a ver qué es lo que pasa, bueno, con datos promedio. Porque también vamos a nosotros tener datos promedio de lo que es, por ejemplo, la temperatura ambiente. Un día de pronto hace mucho frío, en pleno septiembre o en pleno octubre, y te escapa de lo que uno puede prever. Lo normal es que ya entrando a septiembre, octubre, y ya no haga tanto frío como en junio. Entonces vamos a usar temperatura media del día que nos da el servicio meteorológico como una media histórica de un montón de años de temperatura ambiente. Vamos a usar también la irradiancia solar promedio histórica que podemos recibir sobre un colector solar eh, para calentamiento de agua. Entonces, esa irradiancia también es un valor promedio. Un día está nublado, el otro día está súper soleado, el otro día corrió sonda, qué sé yo. Pues las variaciones diarias van a ser muchas, pero sabemos que los valores promedios mensuales y van a ser muy aproximados, van a estar bien para lo que nosotros necesitamos. Bueno, a eso es lo que va el segundo ítem, que es suficientemente preciso como método de cálculo para estimaciones medias mensuales, ¿sí? Para su cálculo se utilizan valores medios mensuales y la instalación que es definida por sus parámetros más significativos. Deben conocerse datos climáticos, lo que hablábamos, características técnicas del dispositivo a instalar y datos de uso. O sea, lo que decíamos recién, si la señora se tomó un baño de inmersión o el señor se tomó un baño de inmersión, y bueno, ya eso escapa a la media, ¿sí? Pero en general la gente no se está tomando siempre baño de inmersión, entonces vamos a usar esos datos promedio de consumo de agua. Bien, acá vamos a tener un montón de variables que introducirle al sistema. Muchas de esas variables ni siquiera las vamos a modificar, o sea, ya vienen establecidas y salvo que tengamos alguna situación particular que veamos necesario modificarlo, van a quedar igualmente como están en el cálculo, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes entiendan de qué tratan cada una de esas variables para que después, a la hora de mencionar, no metan la pata, digamos, no se olviden que había esa variable que modificar y la pasaron por alto y la dejaron igual y en verdad era un tema que había cambiado mucho respecto de lo que yo les voy a dar como dato de referencia, como es, por ejemplo, el calor específico del circuito primario. ¿Sí? Nosotros decimos que en el circuito primario vamos a tener, normalmente, si es un sistema directo, cuando hablamos de sistema directo, bueno, no sé si alguien recuerda qué tipo de fluido circula por el colector cuando tenemos un sistema directo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, no importa, sería... ¿Cómo? Es el mismo fluido que se consume. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, qué bueno, Vanina, que, a ver que de alguna manera me has podido ir siguiendo. Estaría bueno también que bueno, los demás puedan ver, aunque sea los videitos que grabamos las veces pasadas, así también me pueden ir acompañando en la clase. Y Facundo le está contestando por el chat. Bueno. Acabo de contestar varias cosas. Bueno, Facundo, bueno, buenísimo. Gracias también por avisarme. Dice que no lo lee y le pone una carita llorando. Bueno, no, sí, perdón, es que, a ver, se hace un poco engorroso estar, ahí está, mira. Mira, claro, una cosa. Está bien, está bien, está bien. Bueno, sigamos adelante y bueno, seguí igual contestando, aunque el profe no te esté pudiendo leer, pero ya lo voy a mirar, así está bueno que vayamos cada uno interactuando de la manera que pueda. Bueno, entonces tenemos acá
algunas de las variables que tenemos que determinar, ¿sí? Como son el número de colectores. ¿Qué vamos a usar para calcular el número de colectores en principio? Bueno, ya vamos a ver. No me voy a apurar. Tenemos que determinarle o indicarle a este programita cuál es, a esta tablita de Excel, cuál es el número de colectores que vamos a instalar. Cuál es la superficie de apertura del colector, básicamente la superficie, la cara que da el sol del colector. ¿Qué superficie tiene? O sea, si estamos hablando de este colector, bueno, vamos a tener que ver el ancho y el largo de cada uno de estos dos colectores y multiplicarlo por 2. Ahí tenemos la superficie total de este colector. En este otro caso, vamos, de placa plana es fácil también porque vamos a determinar el área de apertura del colector. Cuando hablamos de tubo vacío se vuelve un poco más gris la cosa, no es tan